Muy buenos días a todos. Vamos a dar el inicio al comité GSC correspondiente al 14 de julio de 2016. Agradecemos coloquen todos sus teléfonos en silencio, por favor, para poder iniciar el comité. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 14 de julio de 2016. El mundo, Standard & Poor's afirmó que las principales economías emergentes, más del 50% de estas habían perdido el grado inversión y que esto no sucedía desde el año 2009, en una clara alusión pues a lo que ha venido sucediendo con la dinámica de los precios de commodities y su afectación sobre estas economías con la consecuente desaceleración y en algunos casos contracción. Recuerden el tema de Rusia o de Brasil como tal vez los ejemplos más importantes. Con relación a Colombia, el día de ayer el Banco de la República publicó los resultados de la encuesta mensual a analistas, donde encontramos que las expectativas de inflación se habían incrementado, sin duda esa sorpresa inflacionaria de junio y lo que se ha mencionado sobre el paro camionero, pues está teniendo afectación en esas previsiones. La inflación de cierre de año entonces en esas previsiones subió del 6.23 al 6.53 y para el próximo año, donde se estaba empezando a mencionar también que se cumpliría por tercer año consecutivo la meta de inflación con un pronóstico del 4.12%, pues se incrementó a niveles del 4.24%. Con esto creemos que los miembros de la Junta del Banco de la República se van a alinear con esa expectativa que tenemos de un nuevo incremento de 25 puntos básicos en la reunión del 29 de julio. A pesar de esto, el consenso de analistas considera que si bien es cierto incrementarán la tasa en julio, en diciembre empezará la primera reducción de tasas o empezará ese ciclo de reducción de tasas, lo cual consideramos que no es muy probable teniendo en cuenta pues todos esos riesgos y ese desalineamiento que estamos viendo con las metas de inflación. Creemos que esa primera reducción solo llegará en el primer trimestre del 2017 y esto pues es bien importante, pues como ustedes bien saben, una de las firmas internacionales cuyas recomendaciones son muy seguidas por los inversionistas extranjeros sobre el caso de la deuda colombiana, pues había afirmado que el Banco de la República iniciaría su reducción de tasas en octubre, algo que creemos es aún más difícil de lo que pues se menciona con base en los analistas locales que mencionan el mes de diciembre. Nosotros creemos que solo hasta el año 2017, primer trimestre, podría eventualmente comenzar ese ciclo bajista de tasas de interés. Con relación a este tema del paro camionero, ya diferentes medios de prensa han empezado a informar sobre los impactos en precios de alimentos de este paro que lleva 38 días o 39 días ya sin ser solucionado. Mencionan el plátano, el café y el azúcar como los productos que más han subido y la ciudad de Bogotá y los departamentos de Valle, Cauca, Santanderes y la zona norte de Colombia como las regiones más afectadas. Desde el lado corporativo, el día de ayer, aunque no fue anunciado a través de información relevante, en medios de prensa se confirmó que Ecopetrol ya había encendido las últimas 2 unidades que le hacían falta de las 34 unidades que tiene el complejo de refinación en Cartagena. Con estas últimas 2 unidades se están generando insumos para gasolina extra y ya entrando el 100% de la operación de Reficar, esta tendrá una rentabilidad estimada a largo plazo del 4.3%. Más adelante Ricardo pues hará precisiones de cómo viene este tema de Reficar, cuando todavía pues no había realizado el encendido del 100% de sus unidades. Con relación también a temas corporativos en Colombia, Grupo DINSA anunció un cambio en su estrategia. Recuerden que ellos tenían inversiones o participaciones en varios concesiones viales, tanto en Colombia como en el exterior, y dice que su intención es vender participaciones en 4 concesiones acá, 3 concesiones en el exterior para enfocar sus esfuerzos en lo que serían esos proyectos de mayor envergadura. Entiéndase que ellos tienen participación en lo que es Pacífico 2 y han incluso
mencionaba la intención de incrementar la participación en este importante proyecto que tiene una inversión estimada de 1.3 billones de pesos. Con relación también a temas corporativos, BRC Standard Poor's mantuvo la calificación, ratificó la calificación de Celsia en AA+, pero asignó perspectiva negativa debido a que el fenómeno del Niño había tenido afectación en los resultados de la compañía y por lo tanto se había incrementado el apalancamiento de 4.12 a 6.27 veces EBITDA. Sin embargo, la calificadora confía en que la normalización de las condiciones climáticas y también tiene la expectativa de que haya una adaptación del marco regulatorio. Recuerden que varias compañías térmicas tenían problemas con los precios máximos que podían cobrar, conocido como precio de escasez, pues ese precio no estaba compensando los costos de generación debido a los faltantes de gas y aquí habían tenido que recurrir al diésel como combustible para generar energía y entonces consideran que esto, la firma calificadora va a ser revisado por el gobierno y que esto va a mejorar los escenarios futuros en caso de que haya nuevamente esos fenómenos climáticos tan adversos. Entonces, con base en esos dos factores, la calificadora considera que es probable que no tenga necesidad de reducir próximamente la calificación de Celsia, sino que el apalancamiento se reduzca y también ese efecto de riesgo, ese escenario de riesgo sea moderado a futuro. Con relación a América Latina, simplemente destacamos la segunda publicación de datos de inflación oficial en Argentina. Recuerden que la primera vez se hizo en mayo, cuando se calculó una inflación del 4.2%, y ya en junio la inflación ha sido del 3.1%. Sin embargo, a pesar de haberse moderado, superó las expectativas que el mercado tenía alrededor del 2,5%. En los Estados Unidos hablaron dos miembros de la FED, el gobernador de la Reserva de Filadelfia, Patrick Harker, donde se mantiene en ese grupo más alcista de gobernadores de la entidad, pero moderó un poco esas expectativas. Él había afirmado antes que esperaba entre 2 y 3 incrementos de tasas para este año, ahora solo afirma que espera 2 incrementos de tasas. Y también habló el gobernador de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, que considera que esas tasas de interés bajas no están teniendo actualmente el impulso que históricamente habrían tenido, por lo que el retiro de ese estímulo monetario tendría que ser muy cauto y lento. Considera también que es necesario, al igual que en otros países, como se ha mencionado previamente, en los Estados Unidos se realicen reformas estructurales para evitar un proceso o un periodo de estancamiento. Con relación a publicaciones de reportes en los Estados Unidos, se conoció el Beige Book, donde pues el documento no nos está dando nueva información. Se reitera que el crecimiento de Estados Unidos sigue siendo moderado y que han identificado presiones salariales e inflacionarias modestas. Con relación a Europa, esta es como la noticia más importante del día. El Banco Central de Inglaterra mantuvo su tasa de referencia inalterada en el 0,50. El día de ayer estábamos viendo cómo cerca del 50% de los analistas esperaban una reducción de 25 puntos básicos y unos pocos adicionales consideraban que esa reducción de tasa iba a ser mayor. Sin embargo, los miembros del Banco Central de Inglaterra consideraron que era prudente tener un periodo de evaluación de los efectos del Brexit para poder tomar luego sí medidas adicionales de estímulos y consideran que ese periodo de evaluación podía ser de 3 meses, por lo menos eso es de manera preliminar. Por supuesto, consideramos que todo dependerá de cómo venga la dinámica económica futura, pero sin duda esto fue una sorpresa de corto plazo para el mercado que más adelante Agustín les va a mencionar sus implicaciones. Ya el día de ayer, como mencionábamos, estaba tomando posesión la nueva primera ministra. Hace 26 años el Reino Unido no tenía una primera ministra mujer. Recuerden que en ese momento fue Margaret Thatcher, ahora pues tenemos al mando a Theresa May. Una de las primeras designaciones que realizó Theresa May fue la de Boris Johnson, que era uno de los líderes de la campaña del Brexit. Nos parecía extraño que esos líderes se hicieran aparte luego de haber promovido esa campaña. Pues bien, esta primera ministra lo designó como su ministro de Relaciones Exteriores y consideramos que esto pues es responsable, es coherente, pues para que este ministro encabece en parte pues esas negociaciones de salida del Reino Unido. De todas maneras, recuerden que el próximo 5 de septiembre, en teoría, el Parlamento británico va a debatir una propuesta de un ciudadano donde estaba solicitando la realización de un nuevo referéndum. También importante ver el reemplazo del ministro de Finanzas, George Osborne, por Philip Hammond. Este
ministro de Finanzas, Osborne, había sido tal vez el aliado número uno que tenía el primer ministro David Cameron. Es normal que hagan ese tipo de reemplazos. Todavía pues estamos a la expectativa de cuáles van a ser las medidas que aplique el nuevo ministro de Finanzas. El mercado también está pues muy a la expectativa, pues se había mencionado previamente algún tipo de ajuste fiscal severo que luego fue moderado ante las implicaciones que podría tener en términos de desaceleración económica el Brexit. En el calendario económico tenemos hoy en los Estados Unidos algo que ya se publicó: solicitudes de subsidios al desempleo, las cuales marcaron o se mantuvieron en mínimos históricos de 254,000. Recuerden de todas maneras que nosotros no nos asustábamos si esas solicitudes de desempleo llegaran a ubicarse en 280,000 o 290,000. De hecho puede marcar alguna semana en 300 o 320,000, pero para posteriormente moderarse y mantenerse por debajo de las 300,000 solicitudes. Esta lectura básicamente mantiene la percepción de que el mercado laboral sigue siendo uno de los factores principales de fortaleza de la economía estadounidense. Y con relación pues a las publicaciones de inflaciones, hoy comenzamos con la inflación al productor en los Estados Unidos, con una lectura que superó las expectativas que tenía el mercado, mostrando pues aparentemente avances en este objetivo, pero bien, hace falta algunos meses o trimestres más para consolidar la posición de que esa inflación del 2% se va a alcanzar. Uno de esos gobernadores que hablaron durante el día de ayer consideraba que la inflación iba a alcanzar el 2% en el año 2017. Por supuesto, es la postura de uno de los gobernadores que tiene la expectativa de hacer 2 incrementos de tasas este año. Y recuerden que en Estados Unidos, más importante, va a ser el día de mañana con la publicación de inflación al consumidor, que aunque no es el indicador preferido de inflación por parte de la Reserva Federal, sin duda pues es un indicador más importante que la inflación al productor. En Europa estamos a la espera mañana de indicadores de inflación también de final ya para junio de la zona euro, donde pues el cálculo preliminar era muy bajo, de solo 0.1%, y en Colombia indicadores de crecimiento de industria y de comercio. Para China tenemos también expectativas sobre lo que sería la publicación del PIB, donde pues históricamente el dato publicado termina muy cerca del sondeo de mercado. Entonces, si llegara a ser el dato alrededor del 6.7, 6.6 o eventualmente incluso el 6.5, no debería existir una sorpresa demasiado fuerte por el mercado. Solo desviaciones mayores a esos 10 puntos básicos serían relevantes para analizar y estimar sus posibles implicaciones. Con relación pues a los mercados accionarios, en términos generales se mantiene una dinámica relativamente positiva, a pesar de esa sorpresa que dio el Banco Central inglés de no modificar su tasa de referencia, aunque pues manteniendo la ventana o el espacio abierto para poder hacer algún tipo de medida adicional en el futuro próximo. Con relación a los mercados asiáticos, y a pesar de que China descendió pues por dinámica de mercado de materias primas durante el día de ayer, hemos identificado que esos mercados asiáticos se están negociando en máximos de los últimos 8 meses. Con relación a Europa, y pues ya dejando de lado lo que mencionamos con Reino Unido, que había superado sus niveles de negociación del Brexit, casi inmediatamente se había conocido el anuncio de salida de la Unión Europea. El resto de mercados europeos el día de hoy o esta mañana estaba alcanzando los mismos niveles de negociación que se habían registrado durante ese 23 de junio, es decir, el día antes de conocerse el resultado del referéndum. Y simplemente para recordarles que esta semana pues ya se da inicio a la temporada de publicación de utilidades de las compañías en los Estados Unidos. Tenemos el día de hoy a JP Morgan y mañana a Citigroup y a Wells Fargo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Importante destacar que la decisión que fue tomada por el Banco Central de Inglaterra fue con una votación de 8 a favor de mantener su tasa de referencia en el 0.5% y solamente uno de los miembros estaba a favor de una reducción de las tasas de interés. Por esa razón, pues habíamos visto de manera inicial, y aquí está señalado en esta gráfica, como la libra esterlina, tan pronto se dio a conocer la decisión, pues tuvo una pequeña caída, pero como ustedes ven rápidamente, después de ver un poco más en detalle y leer un poco más en detalle las decisiones que había tomado el Banco Central de Inglaterra y la fortaleza de las decisiones que podría llegar a tomar,
en la reunión del mes de agosto, pues realmente calmó a los mercados y le continúa dando fuerza a esa razón por la cual los índices bursátiles y en general la capitalización bursátil de todas las acciones que transan en bolsa a nivel global han incrementado su valor en cerca de 4 trillones de dólares, y pues estamos viendo esta dinámica donde varios índices están rompiendo niveles máximos históricos. Aquí pues es bien importante destacar que desde el 27 de junio, cuando empezó la especulación de la fortaleza de los bancos centrales para controlar la volatilidad y disminuir impulsar la economía, los índices, algunos índices bursátiles de países desarrollados se han incrementado en cerca del 5%, mientras que los índices de países emergentes están prácticamente en zona de equilibrio. Razón por la cual esta semana hemos escuchado ya por parte de varios analistas a nivel internacional que están llamando la atención de oportunidades puntuales en países como Colombia y algunas compañías en Brasil. El índice Colcap, entonces, ustedes lo ven aquí en la gráfica, está rompiendo la zona de triángulo de largo plazo, una zona de congestión que habíamos venido estudiando ya durante varias jornadas. Importante destacar aquí la zona de soporte sobre estos 1300 puntos. Es una zona que tradicionalmente, y ustedes ven, muestra un alto volumen de operaciones. Más adelante, pues ustedes lo ven acá, 1330 podría ser una zona que presentara algo de resistencia, pero lo más interesante es ver qué pasaría si pudiéramos observar un desempeño favorable de los índices la próxima semana. Nos ayudaría a impulsar el índice hacia la zona de 1360. Eso podría anticipar una valorización adicional de nuestro índice para la próxima semana entre un 2 a un 4%. En esa misma línea de ideas, pues más teniendo y muy presente lo que ocurrió en la jornada anterior con Avianca, ustedes pueden observar que esta compañía pues ha venido presentando una alta volatilidad en las últimas jornadas, pero aquí sí llamar la atención de que únicamente es este tipo de niveles y estas observaciones, así como en la acción de Canacol, son únicamente dadas o deben ser tenidas en cuenta por inversionistas altamente especulativos y muy adeptos al riesgo, ya que podría generar también obviamente grandes pérdidas en el capital. En esa línea de ideas, entonces simplemente observar que una consolidación ahí sobre los 2.300 a 2.400 podría impulsar la acción o el precio de la acción hacia la zona de 2.600 a 2.800, zona donde es importante empezar a tomar utilidades, ya que lo que hemos observado también es que muchos inversionistas que entraron en la primera subida están todavía, digamos, con esas posiciones sobre los 2.500 pesos, y es claro que cuando la acción se acerque a este nivel, pues podría presentarse un gran apetito por las ventas, más aún cuando no hay ninguna noticia fundamental sólida que sustente esta valorización o la valorización que se está presentando en esta especie. Del lado negativo, pues Bolsa de Valores de Colombia, una variación del 1.60%, y aquí simplemente pues ver cómo la acción se reacopla después de esa noticia fundamental puntual de la especie, pues se reacopla a su precio normal. Simplemente aquí destacar que la zona de 17 pesos se consolida, 17.5 se consolida como una zona de soporte, y la verdad no esperamos una mayor valorización sobre esta especie en el mediano plazo. Ricardo. Buenos días para todos y para la jornada de hoy. Entonces tenemos, digamos que 3 anuncios para lo que es el mercado de renta variable local. El primero de ellos se dio el día de ayer, donde Odinsa anunciaba la desinversión en varios proyectos en Colombia con el fin de, digamos que, ponerse disponible para ser una de las principales compañías del sector de infraestructura vial. De esta forma, entonces, Odinsa comunicaba que desinvertirá en 2 sociedades encargadas
de concesiones en Colombia, en 2 sociedades encargadas en lo que era el proyecto Green Corridor en el Caribe, y disminuirá la participación en otras concesiones viales donde esta es accionista. El objetivo entonces es volverse, pues como ya lo he comentado, una de las principales compañías del sector de infraestructura vial en Colombia, pero importante, con miras a ejercer posiciones mayoritarias en esos nuevos proyectos en los que busca participar. Por otro lado, Avianca Holdings, en un anuncio que dio Synergy Group, donde se comentaba que renovará la flota con 62 aviones nuevos de Airbus, esto con el fin de fortalecer las operaciones en Brasil, y pues por tanto esto vendría a ser, digamos, que un anuncio para lo que sería la compañía Avianca Holdings. Importante mencionar acá que lo que es Airbus estaba mencionando que para lo que es alrededor del 2034 el tráfico aéreo en Brasil se tiene que haber aumentado alrededor de un 200%. En Ecopetrol, importante entonces aquí lo que ya les comentaba Daniel, Reficar el día de ayer se puso a lo que sería una marcha total, donde las 34 unidades de la refinadora pues se encuentran encendidas y en operación. Importante entonces aquí mencionarles que para el primer trimestre del 2016 Reficar no era una de las filiales, digamos, más rentables para Ecopetrol, o no era una filial rentable, teniendo en cuenta aquí que lo que son las ventas totales de la compañía ni siquiera alcanzaban a cubrir lo que son sus costos de ventas, y pues por tanto ya comenzamos a observar desde la parte de la utilidad bruta rentabilidades negativas. Para el primer trimestre del 2016, lo que es Reficar estaba generando un margen EBITDA negativo del 14,1%, y pues teniendo en cuenta aquí ya la puesta en marcha de todas las unidades de la filial, pensaríamos entonces que se deberían de aumentar estas ventas, y lo que son los costos variables y los costos fijos no deberían demostrar, digamos, incrementos relevantes para poder alcanzar lo que es este 4% de rentabilidad, 7% de rentabilidad para final de año. Finalmente, más que un anuncio, de pronto aquí volver a tocar lo que es el tema de Pacific y mencionarles ya lo que significa el plan de compromiso y arreglo conforme a la ley de acreedores de las compañías en Canadá sobre los accionistas que pues digamos que existían en la compañía. A modo de resumen, a la fecha existen 316.094.848 acciones ordinarias emitidas en circulación, que después de la implementación de este plan pasarán a representar alrededor de 3.000 acciones ordinarias, lo que no constituiría ni siquiera, no constituiría más del 0.006% de la participación accionaria en la compañía. Básicamente entonces aquí lo que nos dice el plan es que se dará entonces una acción por cada 100.000 acciones que se tenía en Pacific, y no se emitirán fracciones. Aquí al lado derecho pues ustedes pueden ver el texto que tomamos de la descripción del plan. Aquí abajo se encuentra el link en caso de que quieran consultarlo, y esto sería todo por ahora. Aquí los dejamos con Agustín. Gracias, Ricardo. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues simplemente observemos cómo la libra esterlina se recupera fuertemente, y pues eso consecuentemente está generando algunas pérdidas en el dólar, donde los inversionistas pues están motivados a tomar nuevamente posiciones en esas monedas, principalmente en Europa. Las monedas emergentes también estaban recuperándose esta mañana por esa recuperación en el precio del crudo, que está consolidando una zona interesante de soporte sobre $44.5 el barril. Y entonces esas buenas expectativas, después de haber también sido publicados los datos en Estados Unidos, estarían motivando algunas ventas de bonos del Tesoro, lo que obviamente genera algunas pérdidas en el dólar también esta mañana. El dólar entonces debería mantenerse en ese rango que hemos manifestado durante esta semana, o retornar al rango. El día de ayer pues hubo un incremento ahí sobre los 2.940 después de que se dieron a conocer los datos de inventarios de gasolina en Estados Unidos, que habían motivado algunas pérdidas puntuales en el crudo, pero ya digamos que esta mañana, después de conocerse unos datos más contundentes en lo que
en Estados Unidos, entonces acá estamos viendo que el precio del dólar retorna a este rango propuesto sobre los 2.900 a 2.930. No esperaríamos mayor volatilidad por el resto de la semana. El mercado mundial de petróleo. El mercado mundial de petróleo, pues el día de ayer, ese dato de 1.2 millones o incremento de 1.2 millones en los barriles de gasolina habría motivado esas ventas iniciales en el petróleo, pero ya esta mañana pues ese mejor comportamiento de las acciones a nivel internacional y obviamente esos datos en Estados Unidos que están señalando que la economía podría empezar a recuperarse en el mediano y largo plazo, pues está motivando algo de estabilidad en el precio del crudo. Y aquí pues simplemente ver cómo esa zona de 44, zona importante Fibonacci, pues se establece como una zona de soporte de manera puntual. De todas maneras, fíjense ustedes que los ataques alcistas pues están perdiendo algo de fuerza y entonces aquí necesitaríamos también una consolidación arriba de los 47, 48 dólares el barril en el WTI para pensar en un cambio de tendencia. Nos acercamos a un momento aquí bien importante de definición para la próxima semana. Gracias, Agustín. Con relación al tema del Facebook, repetimos lo que mencionábamos de que no brindó nueva información. Está muy en línea con los últimos dos reportes de este documento, mostrando que la economía de Estados Unidos, y como bien ustedes lo han tenido o han tenido la oportunidad de escucharnos, con resultados relativamente moderados de crecimiento, no tan negativos. Si bien es cierto, primer trimestre fue muy flojo, con un crecimiento cercano al 1%, 1.1 más exactamente. El segundo trimestre de este año, los modelos tanto de la Reserva de Nueva York como la Reserva de Kansas muestra que estaría cerca del 2 o por encima de este nivel del 2%. Esto es básicamente como la misma descripción. En temas salariales es importante ver que desde hace ya algunos meses se ha identificado insuficiencia de mano de obra calificada. Aquí se ha registrado presiones salariales, sobre todo pues en ese rubro, en la no calificada no, y por eso es que se evidencian modestas o moderadas presiones salariales y también pues algunos reportes de inflación que todavía pues no están siendo reconocidos por el mercado porque todavía está muy en la onda de buscar, solicitar más estímulos monetarios. Pero si bien es cierto, en los Estados Unidos hemos visto que probablemente esa tendencia deflacionaria en algunos meses que hubo se ha dejado en el pasado y más bien lo que estamos teniendo y registrando ya son leves incrementos de los indicadores, no tan optimistas como lo mencionó Harker en su declaración, donde todavía ubicaba la posibilidad de 2 incrementos de tasa este año, pero sin duda sí con una tendencia un poco más sostenida. Entonces es importante ver acá que esa dinámica del beige book ha estado relativamente en línea con los últimos meses, todavía no muestra preocupación por lo que es el impacto del Brexit y hasta ahora las conclusiones de corto plazo es que Estados Unidos no será seriamente afectado por este evento. Con relación pues a otros temas interesantes que estamos viendo en los mercados, un análisis que hizo el Deutsche Bank mostraba que ya el 38% de los bonos soberanos de países desarrollados tenían tasas de rendimiento negativas, es decir, los inversionistas estaban pagando por poder tener sus recursos en estos títulos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, varias cosas importantes. El día de ayer hubo subasta de TES tasa fija por 550.000 millones con los siguientes resultados. Los de 2022 cortaron al 7.13 con un monto de 155.000 millones. Los del 2026 cortaron 289.000 millones con un corte del 7.559 y los papeles con vencimiento en el 2030, y esto es importante, cortaron al 7.726 con un monto de 106.000 millones no más. Eso muestra una fragilidad en la parte más larga de la curva. Si de hecho vemos la gráfica de los TES en el slide anterior, vemos como la zona del 720 cada vez se consolida más como un soporte.
por lo cual seguimos manteniendo nuestro sesgo negativo. En estos momentos estamos operando al 7.30, mucho cuidado porque también los tesoros están operando por encima del 1.50, 1.54, por lo cual creemos que la presión sobre la renta fija se puede incrementar y estas tasas, como bien lo dijo Daniel, no son coherentes con los fundamentales en Colombia que tenemos de inflación y de tasas del Banco República, por lo cual si rompemos el rango que hemos venido hablando en estos días del 7.20, 7.35, muy probablemente nos podemos ir a buscar el 7.50, 7.54, que sería el Ichimoku. O sea que mucho cuidado con las posiciones largas y recordar zona cercana entre el 25 y el 7.20, zona ideal de cortos. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.